Ahora yo voy a ir insistiendo en ciertos aspectos de la clase que creo yo que es lo que tenemos que tener cuidado con los estudiantes y que a la larga me han dado mucho buen resultado. El primero es que tanto el profesor como el estudiante tienen que saber exactamente qué es lo que quieren que el estudiante aprenda en el lapso de tiempo que van a trabajar, que puede ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ¿verdad? Que tanto él como el profesor tengan muy claro qué quiere hacer. Por ejemplo, yo quiero que salgamos muy claros con el tema de función logaritmo, ¿verdad? Pero el día de hoy, hagan ustedes de caso de la clase, que lo que vamos a ver primero es qué es una función exponencial, tomando en cuenta lo siguiente. Se supone que para llegar a la función exponencial ya tenemos todo un lenguaje y ya tenemos toda una previa, es decir, se supone que los estudiantes ya conocen ciertas cosas. Pero vamos a tratar de irnos por inducción, constantemente irnos por inducción para ver de qué se trata. Y empezamos a hacer convenios. He estado haciendo una lucha un poco curiosa. Y es que hasta qué punto poderle explicar a un estudiante qué quiere decir y igual 2 a la x. Entonces le decimos, mire, esto que está acá se llama exponente, se supone que ya lo saben, ¿no? Se llama un exponente. Segundo, insistirles en que el exponente es un operador y que ese operador simplemente les dice cuántas veces debe tomar la base para multiplicarse por sí mismo. Pero esa discusión tienen que hacer. Por favor, si yo hago de caso que ustedes son mis alumnos, lo primerito que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo hago de caso que son mis alumnos. Bueno, entonces le voy a llamar función exponencial y voy a definir la función de los reales en los reales, ¿verdad? De reales en reales. Es decir, ahí va a estar definida mi función. Yo asumo que ya saben qué es dominio, qué es contradominio, ¿verdad? Ya saben que la ley de operación es esa, etcétera, etcétera. Si no se acuerdan, no importa, porque lo que me interesa es lo siguiente. Mire, 2 a la x quiere decir 2 por 2 por 2 por etcétera, etcétera, por 2 n veces. Bueno, ¿y lo entenderá? No, no lo entiende. Esa es la verdad. El estudiante no lo entiende. ¿Qué es lo que entiende? Hasta el momento que le decimos, bueno, mire, lo que le estoy diciendo es que 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. Que 2 a la tercera es igual a 2 por 2 por 2. Que 2 a la cuarta quiere decir 2 por 2 por 2, etcétera. Y entonces ya empiezo a inducir. Inmediatamente después de hacer esto, lo primerito que debo de hacer es ejercicios, pues, ¿verdad? Un montón de ejercicios. Ya aquí está la primera fase de la información, la primera etapa informativa. Aquí está. Ahora, mis distinguidos jóvenes, colegas, bueno, decime qué es igual 3 a la cuarta, qué quiere decir 4 a la tercera, qué quiere decir 5 a la 1, qué quiere decir 1 medio a la tercera, qué quiere decir 1 cuarto a la cuarta, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? No lo hagan, por favor, porque no hay necesidad de que lo hagan, pues, ¿verdad? Por favor. Pero le empiezan a dar allí. Entonces tiene que haber un tiempo en el que los estudiantes lo hagan. Y ustedes como docentes tienen, por favor, que supervisar que lo hagan. De manera tal que yo le pueda decir a un estudiante, mire, ¿qué quiere decir esto? Y no es broma, mi palabra que no es broma. ¿Qué quiere decir eso? Para que al final podamos hablar de
Ahí está. Y además deben de poner todas las posibilidades existentes, positivos, negativos, decimales, fracciones. ¿De acuerdo? Que conste que no estamos preguntando cuánto es 2 por 2 por 2. Muchas gracias, mi niña. Que conste que no estamos preguntando cuánto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Sino solo quiero que describan el ejercicio. Y le repito, es muy importante desde aquí hasta llegar al tema simbólico nada más. Porque después toda la definición, sobre todo de la función logaritmo, va a estar basada precisamente en un símbolo. Así que por ahí va la cosa. Entonces ya tenemos todo lo concerniente a cuestiones exponenciales. Y nunca, por favor, dejen de discutir lo siguiente. Pero un montón de veces. Oye, un montón de veces. Y esto no es broma. Esto no es broma. Va. ¿Se acuerdan a qué es igual cualquier cosa a la cero? Bueno, entonces eso lo tienen que operar con los estudiantes. ¿Cuál es la razón que nos lleva a, a aceptar que cualquier cosa elevado a la cero es 1, excepto 1, pero hay una condición que no? ¿Cuál es la condición? No cumple para una condición. Solo una. Todo eso se cumple siempre. Cualquier cosa elevada a la cero es 1. Cualquier número real elevado a la cero es 1. Cualquier expresión algebraica o de cualquier tipo elevado a la cero es 1, excepto en un caso, que es crucial. Bueno, va la primera. Va la primera, pues. Vamos a ver. Y esto ya lleva del tiempo de clase, ya lleva alrededor de 20 a 25 minutos. Con los estudiantes, ¿de acuerdo? Yo me estoy yendo hecho bala, pero con sus estudiantes tienen que hacerlo con calma, hasta convencerse de que ellos están entendiendo qué es lo que tienen que hacer. Y entonces, ¿y de dónde sale el 1? Pues sale, yo creo que tendremos como que hacer un recordatorio de la ley de, ¿cómo se llama? De las leyes exponenciales, ¿verdad? La ley que dice que, por ejemplo, a a la n dividido entre a la m es igual a elevado a la n menos m, ¿sí o no? ¿Verdad? Y se ponen a hacer tantos ejercicios como consideren ustedes pertinentes. Es decir, 4 a la tercera dividido entre 4 a la tercera, cualquier cosa sobre sí mismo es igual a ¿cuánto? Siempre a 1, y por lo tanto, según la ley, esto es 4 a la 3 menos 3, que equivale a 4 a la 0, pero cualquier cosa sobre sí mismo, por una ley, por una serie de cosas que aparecen desde la primaria cuando han visto fracciones, resulta que esto va a ser siempre igual a 1. Desde ahí viene. Es decir, la ley que hace que esto sea siempre igual a 1 es la ley de los exponentes, ¿verdad? La que dice que si estoy dividiendo exponentes de igual base, se copia la base y los exponentes se restan. Eso ya lo deben de saber los estudiantes cuando entramos al tema, ¿verdad? Pero son cosas que si ustedes consideran que son de vital importancia, tenemos que asegurarnos de que los estudiantes manejan la condición. Y no hay que entender mucho, lo único que hay que tener uno de recuerdo es
Si divido números reales que tienen la misma base, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces, 0.25 elevado a la quinta dividido entre 0.25 elevado a la quinta equivale a 0.25 elevado a la 5 menos 5, que es igual a 0.25 elevado a la 0. Vuelta otra vez a lo mismo. Cualquier cosa que es dividido sobre sí mismo me va a dar siempre 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto viene naturalmente desde el momento en que en la escuela primaria los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver fracciones. 4 entre 4, 5 entre 5, lo que quieran entre lo que quieran, da como resultado 1, excepto una cosa, que es una ley crucial. Y esa excepción es, ¿ya se acordaron? Sí. La excepción es para 0. Es decir, 0 a la 0 no es 1. ¿Por qué? Porque 0 a la 0 exige la condición de, es decir, esta expresión, cualquier cosa elevado a la 0, implica un cociente. ¿Se dan cuenta de la línea? Eso es lo que me interesa que me entiendan. Cualquier exponente 0 implica un cociente. Aquí viene todo eso. Y por lo tanto, debe de definirse desde la escuela primaria que una fracción es un par de números enteros, par ordenado de números enteros, donde el segundo elemento del par, que se llama denominador, nunca vale 0. Es decir, no existe la expresión 0 sobre 0. No existe la expresión 3 sobre 0, 5 sobre 0, 20 sobre 0, menos 4 sobre 0, menos 7 sobre 0. Y entonces la gente dice inmediatamente, ¿y por qué? Pues mire, tiene teléfono, ahí empiezan ustedes a usar sus cosas, ¿verdad? Tiene teléfono inteligente, divertido eso de teléfono, ¿verdad? Sí, divida lo que quiera entre 0. Y me dice que le dice el teléfono. Porque a mí no me hacen caso, para el teléfono sí. ¿Verdad? Entonces, saquen el teléfono y los estudiantes sacan su teléfono. Va a dividir lo que quiera entre 0. Y quiero que usted me diga, y que usted me diga, y que usted me diga, y usted a ver, muchacha, ¿qué les dio como resultado? ¿Qué les dice el celular? ¿Y qué les va a decir el celular? No está uno van a decir no está definido, otros le van a decir error, otros le van a decir no se puede, en fin, pero el cociente o la división por 0 no está definida. Por favor, eso va desde la primaria. Desde la primaria tienen que insistir en que la restricción para fracciones es que el denominador nunca puede valer 0. Por lo tanto, utilizando esa ley, yo sé que cualquier cosa sobre sí mismo es 1, que la ley de los exponentes es la diferencia de los exponentes cuando las bases son las mismas, y que por lo tanto cualquier cosa elevado a la 0 es 1, excepto cuando la base es 0, ¿verdad? Entonces ya se la saben. ¿Qué quiere decir ya se la saben? Quiere decir que voy a estar fregando los patojos a cada rato, ¿verdad? ¿Cómo los voy a estar insistiendo? ¿Cuánto es 3 sobre 0? Pongo ejemplos cada rato en donde aparece el cociente 0. Pongo constantemente cosas con el denominador 0. ¿A qué es igual 3 a la 0? ¿A qué es igual quiquirimiao elevado a la 0? En el entendido de que algebraicamente la expresión quiquirimiao puede significar algo. Pludi, mudi, alfa, delta, beta, lo que quieran elevado a la 0, va a ser siempre igual a 1, excepto cuando la base es 0. Así es, excepto cuando la base es 0. Fíjense pues, ya van varias cosas implicadas en lo que hemos estado haciendo. Si los estudiantes no han practicado lo suficiente del tema, va a haber problema después. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer un montón de ejercicios. Esa era la ventaja de Aurelio Baldor. ¿Quiénes de ustedes estudiaron con el libro de Baldor? ¿Cuántos? 1, 2, 3, solo 3, 4. ¿Y los demás con qué libro estudiaron? Con los cuadernos que llevaban los maestros. Sí. Es importante tener un texto.
¿Por qué es importante tener un texto? Es importante el texto para que los estudiantes se acostumbren a leer. Y si no hay pisto para el texto, entonces San Google. Ustedes se aseguran en San Google, les repito, que van a ¿cómo se llama? Función logaritmo, ahí les va a aparecer todo. Y como saben que la función exponencial es previa a poder hablar de función logaritmo, entonces le ponen a San Google función exponencial y les aparece todo lo de función exponencial. Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de leer y el San Google es tan especial que ustedes le ponen ejercicios desarrollados de funciones exponenciales y les saca un montón de ejemplos. Ejercicios propuestos para función exponencial y les saca el montón. Así que no podemos decir que no hay oportunidad de poder proveer a los estudiantes de material independientemente que qué tan pobres estén. Yo no creo que no estemos en condiciones, aunque estemos a saber en dónde, de poder conseguir eso. Ahora, si estamos en un lugar en donde verdaderamente la situación es muy complicada, el maestro tendrá que ver cómo logra proveer el tema del ejercicio. Pero si algo necesita, a pesar de toda la tecnología, si algo necesita práctica constante, es esto. Y entonces 20 elevado a la 0, ¿a qué es igual? Así, y entonces me voy con todos. 18 menos 15 elevado a la 0, ¿a qué es igual? 0 elevado a la 0, ¿a qué es igual? No es solución. No es exacto. Y si me voy así todo el tiempo con los estudiantes, entonces estas cosas empiezan a agravarse. Y de repente llego con una expresión polinomial de aquellas horrorosas. Hago una expresión polinomial que diga, por ejemplo, t a la tercera por x a la segunda por y a la menos 4 por z a la 1 medio, dividido todo esto entre la raíz m de 5 a la n multiplicado por 1 medio, ¿verdad?, elevado a la a por b elevado a la menos 3. Hijo de la grande, fíjense ustedes todo eso. Muy bien, llego yo con eso. ¿A qué es igual? No hay punto. Así mero es la cosa. Háganlo, háganme la campaña de hacerlo, porque les estoy hablando de cosas que hemos ensayado repetidas veces. Claro que siempre entre el grupo de estudiantes hay gente que pesca las cosas de inmediato. Es decir, hay gente que a pesar del maestro ya sabe y aprende, pero no es para ellos para quienes nosotros estamos trabajando. Tampoco los vamos a abandonar de ninguna manera, pero no es para ellos para quienes estamos trabajando. Es decir, alumnos, buenos alumnos, entonces preparo material de otra índole. Así muy adelantados y avanzados, y preparo material de otro tipo para que ellos hagan mientras que voy parqueándome o trabajando con los demás. ¿De acuerdo? Y entonces pregunto todas las veces que llegue con ellos, les voy a preguntar cosas de este tipo, ¿verdad? Y entonces viene alguien y dice, bueno, digamos n al cubo menos 1 medio de n al cuadrado más 2n menos 4 igual, y todo esto, digamos, igual a ¿cuál sería la reacción de ustedes ante esa pregunta? Adelante, pásale. Fíjese cómo le voy dando vuelta al tema. ¿Cuál sería la reacción inmediata del estudiante o cuál sería la expectativa de ustedes ante esa pregunta? N al cubo menos 1 medio de n al cuadrado más 2n menos 4 a la 0 es igual a 4. ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién quiere contestar? Es falso, dice ella. Bueno, ahí hay una propuesta. ¿Alguien más? Que la solución está incorrecta. Que la solución es incorrecta, equivale a que es falso. Sí. Muy bien, muy bien. Y así sucesivamente. Y entonces, ¿de qué me estoy dando cuenta cuando hago preguntas de ese tipo? Si están verdaderamente entendidos qué quiere decir que el exponente sea 0. Vamos.
Entonces ya llegamos a algo. Entonces ya hemos insistido con los estudiantes un montón de veces al respecto de qué significa el exponente cero, ¿verdad? Y siempre, ¿cuál es la siguiente pregunta que debo de hacer? Así necio. Sí, sí, pero ¿qué siguiente pregunta les gustaría que se hiciera cada rato? ¿Cuánto es 5 dividido 0? Por ejemplo, sí. Y la otra es también cualquier cosa elevado a la cero, ¿a qué es igual? Excepto cuando la base es cero. Sí, pues está bien el cociente cero, pero es la base. Entonces, esas dos cosas, necio. ¿Qué quiere decir necio? Mañana cuando los mire les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué quiere decir necio? Cuando entren pasado mañana a clase les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué quiere decir necio? Que la siguiente clase. ¿Y por qué hago eso? Porque es de vital importancia para todo lo que viene después. ¿Cuál es la lección? Que el profesor debe de saber siempre dos cosas. ¿Qué necesita que los estudiantes conozcan como herramienta para lo que va a verse en este momento? ¿Y qué es lo que viene después de haber hecho todo eso? ¿De acuerdo? Para que tenga sentido. Y entonces, si el reconocer lo que es el exponente lo necesito, entonces debo de empezar a darle que te dale y dale que te dale. Entonces ya tenemos algo hecho. Acabo de explicar algo que necesita 2 periodos de clase, por lo menos. ¿Ya? 2 periodos, para asegurarme ¿de acuerdo? E inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un examen corto, no ahorita desde luego, ¿verdad? Pero voy a hacer un examen cortito, de no más de 5 preguntas para los estudiantes, para ver si en realidad estamos seguros de lo que pasa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué un examen corto de 5 preguntas? Para poderlo corregir rápido y para poder devolvérselos. Y para que yo como profesor me dé cuenta si en realidad estamos aprendiendo o no. ¿De acuerdo? Entonces, si les resulta muy fácil, ¿qué significa que un examen sea fácil, colegas? ¿Es bueno que los exámenes sean fáciles? Díganme, hombre, no sean pura lata, hombre. Platiquémoslo, discutámoslo. Si la educación en Guatemala, que siempre vive en crisis, porque desde que estoy chiquito yo, ya estaba en crisis la educación en Guatemala y sigue igual, pero casi nunca lo platicamos, casi nunca lo platicamos, casi nunca tenemos la oportunidad de, ¿verdad? ¿Qué es igual? Pues, ¿qué es igual? Pi a la 0, ¿a qué es igual? A 1, hombre, no lo duden. Deben de brincar de inmediato porque la fuente de información que tienen, obviamente uno, el profesor, tiene que estar seguro de lo que está haciendo, pues. Pero la fuente de información que tienen que desarrollar confianza. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es pi a la 0? Es 1. Muy bien. Y si todavía no, supuestamente los estudiantes todavía no saben quién es el número E. Pero si ustedes se acuerdan cuál es el número E a la 0, ¿a qué es igual? 1. A 1, otra vez. ¿Sí? Y todavía por fregar. ¿Y pi a la 1 a qué será igual? No se extrañen que los estudiantes les digan 0. ¿De acuerdo? No se extrañen que los estudiantes les digan 0, porque hay una tendencia, desde luego, en la manera de pensar nuestra, de hacer como inversiones, ¿verdad? Y entonces para evitar que eso no se vuelva una costumbre, vamos a poner siempre ejercicios en donde se tengan que detener un poquito a pensar. Porque sí llega un momento en el que ya no se piensa, es decir, ya es automática la respuesta, ¿verdad? Ya es totalmente automática cuando dicen cualquier cosa elevado a la 0, ¿a qué es igual? Entonces, una vez que hemos hecho toda esa consistencia, ahora vienen otras cosas que son de vital importancia practicarlas, y es algo como lo siguiente. ¿Qué quiere decir uno, digamos, pongámosle mejor, cómo hago para 2
elevado a la menos 2. Si será un condicionante operativo o de qué se trata. ¿Cómo hacemos para explicar qué vamos a hacer con 1 a la menos 2? O con un término que tiene un exponente negativo. Tal vez con el operativo 1 como numerador. Usted está pensando en 1, como ya me habló de numerador, quiere decir que pensó en una fracción. Bueno, el haber pensado en una fracción denota que ya ha trabajado el tema, ¿verdad? Pero ¿qué hago con los estudiantes cuando tienen cosas como esta? 1 sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 1 sobre 2 al cuadrado? ¿Será cierto que 1 sobre 2 al cuadrado es igual a 1 medio elevado al cuadrado? ¿Será eso cierto? Ya se las puse simpáticas, ¿verdad? Bueno, díganme si sí o no, pues. Sí, va a ser igual. Sí. No, 1 a la cuarta no. 1 partido 4. Solo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en los textos a veces pienso muchas cosas, ¿va? Dele. Por ejemplo, ¿por qué en unos textos dice ley de potencias? Por ejemplo, Le habla de potencia. Pero esos son nombres, y profesor. ¿por qué en otros textos propiedades de potencias? Sí, pero eso es... Entonces, a veces poner de acuerdo con los alumnos qué nombres... ¿Qué lenguaje van a usar? Bueno, regularmente nosotros le llamamos potencia a toda la expresión. Es decir, 3 a la 0 igual a 1, todo esto le ponemos a veces como nombre la potencia. Pero en realidad lo que más cuidamos regularmente es el exponente. Entonces solo póngase usted de acuerdo, sobre todo en función del tipo de texto que utilice, qué es lo que va a estar, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que va a estar hablando? Muchos autores utilizan la palabra potencia y exponente de manera indistinta. La cuarta potencia, dice, cuando se están refiriendo al exponente 4. ¿Ya? Entonces solo hay que ponerse de acuerdo de qué es lo que van a utilizar, que regularmente viene del texto que están empleando. Pero no pierdan de vista que esos son nombres. Y que esos nombres uno los puede hacer variar. Que si no los hace variar es porque universalmente están aceptados, ¿verdad? Solo por eso. Pero de ahí en adelante usted puede ponerle el nombre que le parezca a lo que está haciendo, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo aquí, en esto, vamos a llegar a una condición y la condición es la siguiente, la condición es esta. Usted puede escribir 1 sobre 2 al cuadrado no como fracción, sino lo puede escribir como una expresión entera, pero con un exponente negativo, ¿verdad? ¿Y de dónde saldrá el asunto? De esto vuelve a salir de las definiciones de las operaciones. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la ley? La ley decía que si tengo bases como por ejemplo 3 al cuadrado dividido entre 3, digamos que a la quinta, ¿esto a qué equivalía? Equivalía a 3 por 3 dividido entre 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Entonces simplificamos, me queda esto y me queda esto. ¿Ya? Entonces esto es igual a 1 dividido entre 3 a la tercera. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra manera hay de ver el tema? Utilizando la ley que habíamos hablado de exponentes. Según la ley de exponentes, ¿qué teníamos que hacer aquí? Potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. 2 menos 5. ¿Y entonces qué me queda? Que esto es 3 a la menos 3. Bueno, entonces esta expresión es equivalente a esta que está acá. ¿Sí o no? Entonces de ahí viene la utilización de números negativos en los exponentes. De la utilización de dos características fundamentales, que son aritméticamente ciertas. ¿Y cuál es? La primera, la simplificación de una fracción, ¿verdad?
Siempre que la fracción es simplificable, se hace. Y la segunda es porque hay una ley de exponentes de igual base, que es la que estamos utilizando. Y entonces lo que está pasando, ¿qué es? Que tengo una expresión que es equivalente a otra y que pueden ser utilizadas indistintamente. Y entonces de ahí, si tengo una cosa como 1 sobre 3 al cubo, eso yo lo puedo escribir como 3 a la menos 3. ¿Qué significa eso entonces? Que los exponentes negativos son indicadores de fracciones. ¿Estamos? Y entonces, después de haber hecho varios ejercicios, de nuevo es pura inducción. De nuevo va pura inducción. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces lo que va a pasar es que 3 a la menos 2, 4 a la menos 2, 7 a la menos 2, 1/2 a la menos 2. Esto es complicado. Cuidado con meter ya una fracción así, porque ya implica otro nivel de pensamiento. Oye, ya implica otro nivel de pensamiento. También cuidado con poner esto, punto 25 a la menos 2, también implica ya otro nivel de pensamiento sobre una misma idea. Entonces, estarlo haciendo para poder llegar a la conclusión de una ley que dice a la menos n, a qué es igual en términos generales. Y eso los estudiantes lo tienen que hacer. A a la menos n, b a la menos n, k a la menos t, m a la menos c, y así sucesivamente. Por favor, hagamos el esfuerzo de no usar únicamente como variables las que aparecen regularmente en los libros, X, Y, Z. Usen siempre otras cosas para que se den cuenta de que el concepto que estamos analizando es ajeno al simbolismo que estamos utilizando para fortalecer el concepto. Y lograr naturalmente que los estudiantes hagan las cosas como debe de ser. Acabo de explicar algo que se necesitan aproximadamente otros 2 periodos de clase para estar dándole al tema. ¿De acuerdo? Y conforme se va haciendo más complejo el asunto y debido a lo que anteriormente ya habían tratado, van a aparecer muchas cosas que es el profesor el que debe de decidir qué tan puntual debe de ir siendo en cada una de esas cosas. ¿Estamos? Y la tercera y última, antes de pasarlos acá, no pasarlos, sino para pasarles unas hojas de ejercicio para que trabajen. Ahora ya sabemos qué pasa con el exponente negativo. Complicado el tema, pero tienen que tener mucho cuidado cuando aparece esto, cuando aparece la fracción, cuando aparece el decimal. Porque en el estricto sentido, aunque los estudiantes no sepan operarlo, la expectativa sería siempre 1 sobre 1/2 al cuadrado. 1 sobre punto 25 al cuadrado, y así sucesivamente. Si no lo pueden operar porque se les olvidó o porque no lo saben, entonces den el chance despuesito para poder explicar constantemente ese tipo de operación. ¿De acuerdo? Y entonces ya llevamos prácticamente 5 periodos de clase. Entre 4 y 5 periodos de clase. ¿Estamos? ¿Verdad? Pero aquí hay más dificultad. Y esta dificultad es más compleja de lo que simplemente iba cuando estábamos expresando este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y después va a aparecer esta expresión. No olvidar, aunque se supone que ya lo traían de antes. ¿Qué quiere decir a a la n a la m? ¿Verdad? ¿Qué significa cada una de esas cosas? Y el ideal, desde luego, es que reconociendo conceptualmente lo operativo que habíamos pedido, ya la gente entienda que es a a la n por a a la n por a a la n por a a la n m veces, y poder entender entonces que en lugar de hacer todo eso, resulta que la ley dice que esto equivale a la n por m. Y ahí otra vez otro montón de ejercicios numéricos. Pero montón. Mínimo, diría yo,
siempre me preguntan cuál es el número mágico. La verdad es que no puedo decirles cuál es el número mágico, pero los estudiantes deben de emplear, eso sí, por lo menos entre 10 y 15 minutos haciendo ejercicio con ustedes en la clase, a nivel de práctica. Por eso les digo que en lo que hemos hablado en aproximadamente 45 minutos, son 5 periodos de clase de 45 minutos cada periodo. En la concepción de todo esto, porque todo esto es lo que me va a servir para que entendamos bien lo que viene después. Y luego va a aparecer otra complicación, porque se va haciendo el conocimiento más y más y más complejo. ¿Cuál creen que es la siguiente complicación? Hablando de exponentes. Sí. Sí, sería, por ejemplo, El siguiente problema va a ser, cuartos, ¿qué va a pasar cuando empecemos a utilizar exponentes fraccionarios? Es decir, exponentes reales, pues porque no es que sea una fracción nada más, sino el exponente puede estar puesto de 1000 formas, siempre y cuando sean números reales, que incluyen al cero, ¿sí o no? ¿Puede el exponente ser cero? Muy bien, claro que sí, muy bien. Y entonces viene el problema de, ¿qué quiere decir? Bueno, los estudiantes no se preguntan mucho por qué. Lo que necesitan es la estructura operativa. Sin embargo, vean cómo llegamos a lo negativo, cómo llegamos al N más M y cómo llegamos a ese tipo de cosas. Pero es muy interesante que los estudiantes se percaten por qué un exponente negativo implica siempre una fracción. Una pregunta de examen podría ser, por ejemplo, una buena pregunta de examen es esa. ¿Es esta una fracción? ¿Verdad? ¿Esa sería o no sería una buena pregunta de examen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? ¿Es esa una fracción? Pero todavía lo dudan, no se quedan así muy a la expectativa. Una de las cosas también que tenemos como que aceptar y reconocer es que nos podemos equivocar. Y debemos de hacer un enorme esfuerzo por no apenarnos porque nos equivoquemos, sino que debemos, porque es la única manera mediante la cual sus estudiantes empiezan a tener confianza para manifestarse y que entendamos todos, y sobre todo ellos, que equivocarse no es problema. De ninguna manera es problema equivocarse. Eso es lo de menor importancia, es equivocarse. Al contrario, el estar haciendo la lucha, porque otra regla de oro para mí, quien se equivoca y a la hora de la discusión entiende por qué se equivocó, ya aprendió. Les repito, quien se equivoca y a la hora de la discusión entiende por qué se equivocó, ya aprendió. En cambio, el que se equivocó y se discute con él y se explica y no logra entenderlo, entonces no ha aprendido. Y entonces tenemos que buscar los mecanismos o los caminos que nos permitan verdaderamente ver de qué se trata. Y entonces, antes de salir al cafecito, ¿qué pasa con un exponente fraccionario? Las condiciones. Miren, con los jóvenes, 3 a la 1 medio equivale a decir raíz cuadrada de 3. 3 a la 2 tercios equivale a decir raíz cúbica de 3 al cuadrado. Y empiezo pues otra vez con el montón de cosas y hasta llegar a poderle decir a la m partido n equivale a decir la raíz n de a la m. Ahora hay que hacer el doble de ejercicios que antes. El doble de ejercicios que antes. Solo que escriban, ni siquiera que resuelvan, solo que escriban qué significa cada una de las siguientes expresiones. Entonces aparecen las expresiones ahí.
Y vuelvo otra vez con este tipo de expresiones. Entonces le voy a poner, ¿a qué es igual 3 a la 1/4? ¿A qué es igual 3 a la 1/5? ¿A qué es igual 3 a la 4/3? ¿A qué es? Y todo el montón de cosas, para que ellos vayan solo escribiendo la expresión desde el punto de vista numérico. Nada más, no que la resuelvan. Ya después vendría la solución. Está claro ese tema. Y una cosa que hay que ser persistente en el asunto es que a todas estas cosas les son aplicables todas las leyes de los exponentes que supuestamente hemos visto antes. Es decir, sigue siendo cierto que productos de igual base se copia la base y se suman los exponentes, que cocientes de igual base se copia la base y se restan los exponentes. Todo eso sigue siendo cierto. Y no importa cómo está el exponente. Y a eso hay que someterlos constantemente antes de llegar a la fase operativa, desde el punto de vista de que a qué es igual 4 a la 1/2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 4 a la 1/2? ¿Cómo es que lo podemos ¿cómo se llama? Explicitar o exponer, y qué es lo que eso significa? Porque si no manejo bien todo este tipo de cosas, el momento de hablar de la función exponencial es complicadísimo. Y luego el siguiente paso, que sería el cuarto paso, tenemos que hacer una gráfica de la función exponencial. Siempre. Como habíamos empezado diciendo que y era igual a 2 a la x, que es el ejemplo clásico. Entonces hay que hacer la tabla, ¿verdad? X, y, los pares X, Y. Hay que hacerlo, colegas. Hacerlo con ellos. No suponerlo. Con ustedes no lo voy a hacer, pues, pero hay que hacerlo con ellos. Y tienen que tener papel cuadriculado o milimetrado, como quieran, de cuadros chiquitos o de cuadros grandotes, lo que quieran. Pero tienen que llegar a lo siguiente, tienen que llegar a esto. Que a la n les va a dar siempre una expresión de este tipo, siempre y cuando n sea un número entero positivo, porque ahí empiezan a haber ya otras condiciones. Si tengo un 2 a la x y x va a ser siempre un entero positivo, la expresión va a ser de este tipo. Obviamente, si la base cambia, las cosas van a ser de otro tipo. Pero es muy importante que sepan ellos el porqué de esta curva. Y entonces, una pregunta de examen. Otra pregunta de examen. ¿Cuántas curvas con x positivo y con a entero? A es un entero y x es un número también entero positivo. ¿Cuántas curvas puedo sacar de ahí? Chorro, 1000. Depende de quién es A y quién es B, tomando en cuenta que son positivos. Los negativos también para la base. ¿Por dónde pasan todas? Pregunta de examen. ¿Ah? ¿Por dónde pasan todas? Es decir, aquí van a ser todas las curvas. Todas las curvas, la x es asíntota de la función. Es decir, la x quiere decir que aquí están todos los negativos y entonces vengo de aquí y voy subiendo y paso por un lugar y algunos así, otras así, otras así, otras así, en fin, ahí van. Pero todas pasan por un punto. Todas. ¿Cuál es ese punto? Cuando y vale 1. ¿Y por qué cuando y vale 1? Porque cuando el exponente sea 0 independientemente de la base, siempre cualquier cosa elevado a la 0 es igual. ¿A cuánto? Ya vieron cómo van a aparecer un montón de deducciones. Que si los estudiantes no están muy seguros de lo que se está hablando, van a tener tropiezos. Yo acepto que no me dicen nada porque les da pena. Pero está bueno. Pero hay que tener en ciertas cosas como más certeza de lo que están haciendo. Con certeza, cualquier cosa elevada a la 0, ¿a qué es igual? A 1, eso. Excepto cuando la base sea 0. Con certeza, sí. Licenciado, con relación a, yo le llamo parte simbólica a trabajar así, propiedades
a esto. Entonces, yo lo trabajo así, primero doy la simbología para que el alumno vaya analizando o evalúe la expresión y después ya le doy el numérico. Al revés. Sí, Está bueno. sé si hay alguna... No. Yo aquí esta es inducción, lo que usted hace es deducción, es lo mismo. Es decir, lo que usted está haciendo es algo como esto. Es decir, usted da la expresión, usted les dice que A a la B sobre C es igual a la raíz C de A a la B. Eso es lo que usted les está dando como ley. Va. De ahí en adelante, mucha, 3 a la 1 medio, ¿qué quiere decir? 4 a la 3 séptimos, ¿qué quiere decir? 5 a la 2 octavos, ¿qué quiere decir? 7 a... ¡Y! Se va. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo a los estudiantes a hacer? A aplicar la ley. ¿Está bien? Está bien. Lo único que usted tiene que hacer, profesor, es asegurarse la función. Solo toma en cuenta una cosa. Yo lo he estado haciendo al revés, por pura inducción, mientras que aquí usted propone la deducción. Correcto en ambas partes, solo que no los acostumbremos a la misma línea, ¿verdad? Porque si yo solo les doy inducción, como me ha pasado ahorita, y de repente los pongo a deducir a partir de una ley, se van a trancar, hasta que tienen desde luego ya la habilidad de leer. ¿Entiende? Tienen la habilidad de leer, porque esto es una lectura. Y si yo le digo a alguien, esto, a ver, ¿a qué es igual esto partiendo de aquí? Le estoy pidiendo que lea. De la misma manera como le hago una definición. Igual. ¿Cuándo se tilda la palabra tú? Cuando actúa como pronombre personal. Esa es la definición. Entonces, dada la definición, ¿ya? ¿Verdad? Entonces aquí hay 200 túes. Decida si los tilda o no los tilda, sin siquiera entrar en explicaciones. ¿Estamos? Porque se supone que si la persona sabe leer, para quienes creen que la matemática no es una buena oportunidad de fortalecer la lectura, si la persona sabe leer, se supone que va a tomar su decisión. Tú fuiste, ¿lo tildo o no lo tildo? Sí, lo tildo. ¿Y por qué lo tildo? Porque es un pronombre personal. ¿Y eso qué? La ley dice que si actúa como pronombre personal tiene que estar tildado. Es decir, el argumento que me permite a mí tomar una decisión es ese, es el reconocer la definición. Pero si no conozco la definición, si no voy aprendiendo cosas así a la quien vive, obviamente no voy a tener argumentos sólidos siempre que quiera yo explicar o argumentar sobre algo. Por eso es que es tan importante. Lo que usted está haciendo es correcto. Pero me parece importante, es buenísimo. No hay, miren. Ya deducen, o sea, lleva un proceso analítico, evalúan todo y sí. Y un profesor puede ponerse a trabajar con los estudiantes sin abrir la boca como lo he estado abriendo yo todo el tiempo. Solo les pido que se fijen y empiecen a hacer cosas para llegar a un final que lo deben encontrar ellos. Entonces, si el ejercicio propuesto, preparado por el profesor desde luego, alcanza las líneas que él tenía pensado, entonces logro que el estudiante haga las deducciones necesarias para llegar a la conclusión. Pero, miren estas cosas ya para terminar antes de ir al café y después vamos a regresar a un montón de ejercicios. Pero miren esto que es tan curioso. El teorema de Pitágoras dicen que es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, ¿verdad? Y viene de un triángulo que está planteado de esta manera, A, B y C, ¿verdad? Entonces uno se lo aprende, ¿sí o no? Sí. Bueno,
Pónganle a los muchachos con otro triángulo. O pónganle a los estudiantes que Pitágoras dijo k cuadrado más t cuadrado es igual a m cuadrado. Y se vuelven unos líos terribles. ¿Por qué? Porque la costumbre los apuntó a más b. Ese es el problema. Y otra cosa curiosa es que el triángulo siempre lo presentamos así. Hagan un análisis solo por curiosidad. Agarren los libros de matemática de primaria y secundaria, y también casi que los de la U. Pues, agarren los libros y vean para dónde está orientada la mayoría de triángulos, rectángulos que se ponen, casi todos están así. Entonces, cuando a un estudiante le ponen el triángulo, ¿cómo se llama? El rectángulo, se lo ponen así, ya lo fregaron. Y le digo, a ver, K, L y T, y aquí está el ángulo recto, por lo menos esa cuña te doy. Enuncien el teorema de Pitágoras. Pero si se los ponen así, rápido lo van a hacer. Pero si se los ponen así, entonces, esta es una muestra de que el concepto del teorema no ha llegado. Es decir, no está claramente entendido en su generalización. Porque el éxito de Pitágoras, colegas, supongo que están de acuerdo conmigo, que el éxito de Pitágoras no fue el triángulo rectángulo, sino el éxito de Pitágoras fue, porque eso ya estaba de mucho tiempo antes que él. El éxito de Pitágoras fue haberse percatado que independientemente de la posición y del tamaño, la proporcionalidad entre los lados para un triángulo rectángulo permanecía. Y eso fue lo que le permitió decir, el cuadrado, la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso fue lo que pasó. Entonces, ese fue el gran batazo de él, pues, haber hecho la generalización, que son cosas distintas. Y nosotros debemos de hacer la lucha de llevar a nuestros estudiantes a un pensamiento que los esté, no solo cuestionando, sino que los esté retando en cuanto al tipo de ejercitación que tienen. Ustedes quieren estudiantes innovadores, creadores, ¿verdad? Quieren estudiantes pensadores, pero se enojan si los estudiantes les preguntan mucho, o nos enojamos, mejor dicho, si los estudiantes preguntan mucho. Y también nos cae mal que nos contradigan, y si por mala suerte metí la pata, y uno de ellos se da cuenta, casi que me dan ganas de... ¿verdad? Entonces no estamos tan dispuestos al tema de la creatividad y todo el tema. No, uno tiene que saber, es como el que habla de democracia, es que toda la actitud en el aula es toda una lección. El que habla de democracia y habla de diálogo tiene que reconocer que si respalda y respeta el tema de la democracia y el diálogo, se va a encontrar con gente que no está de acuerdo con él y se lo va a decir. Entonces yo tengo que tener como la madurez o como le quieren decir para aceptar el que alguien no esté de acuerdo conmigo y adoptar una postura en donde a través del diálogo podamos ver entre los dos dónde está la verdad. Y si no la encontramos entre los dos, pues buscamos un tercero. Pero no ponernos ahora, si no me gusta que me contradigan, entonces no hables de democracia. ¿Verdad? Si no me gusta que me cuestionen, entonces no hables de diálogo. ¿Verdad? Si no hay para dónde. Ya. Bueno, entonces les voy a pasar unas hojas de ejercicio. Bueno, por favor, la primera hoja es la página 432, por favor, ¿sí? Página 432. Esa es la primera hoja. ¿Ya? Que es la última de lo que les digo, ¿no? Así es la vida, así es la vida. El maestro debe tener cuidado que no le pasen estas cosas. Oye, pues sí, ¿verdad? Uno debe ser más ordenado, pues, ¿verdad? Ponerlo, hay que ordenarlas, pues, va. Sí, va a propósito del tema, ya vieron, pues. Página 432, por favor. En la parte, esta parte de acá, en la izquierda,
Lo extraje de un libro que se llama Álgebra y Trigonometría, Estructura y Método, de los mejores libros de matemática con los que he tenido la oportunidad de trabajar cuando yo era profesor de la secundaria. La autora, que es la doctora Dolciani y otras gentes, yo tuve la suerte de trabajar con la doctora, con la señora de Dolciani, en este tipo de cosas, y hoy pensando en qué iba a hacer con ustedes, encontré el libro en mis cosas ahí medio extraviadas, y me doy cuenta que lo que ella había hecho aún sigue teniendo permanencia, porque entre este libro y el libro de Zukovsky, que fue el que les dije, bueno, una de las diferencias es que Zukovsky tiene ejemplos y aplicaciones, pero en cantidad. Me parece una belleza la cantidad de aplicaciones de matemática que tiene Zukovsky. Este no tiene muchas. Este se va mucho sobre las cuestiones conceptuales, ¿verdad? Y entonces vean ahora en esta parte que está acá, Dolciani, álgebra y trigonometría, estructura y método. Así se llama el libro, Álgebra y Trigonometría, Estructura y Método. La autora es Dolciani. Dolciani y otros. Dolciani, sí. Sorgenfrey, Dolciani. Pero con que pongan Dolciani ya estuvo. Dolciani, Sorgenfrey. Dolciani es la autora. ¿Ya? Bueno, aquí de este lado, aquí, en esta parte, están regularmente los ejemplos sugeridos para que el profesor los haga en la pizarra, aquí. Pero eso no quiere decir que a puro título hay que hacer eso. Es solo la sugerencia de que el profesor tenga siempre muchos ejercicios a la mano para poderlos desarrollar en el aula. Y luego están todos los ejercicios que están acá. Hay dos elementos de ejercicios importantes, dos. Uno de ellos, que no está aquí por cuestión de tiempo, hay ejercicios orales. Orales son regularmente los ejercicios que ustedes hacen las preguntas en general. Y hemos encontrado ahí sí usando el celular. Hay un programita, que por cierto aquí está en la Galileo, hay un programita en donde pueden usar su celular y entonces uno proyecta las preguntas, pone la pregunta y pone ABCD. Y le pide a la gente que con su teléfono, con el app incluido, que con su teléfono, ¿usted cuál cree que es la respuesta correcta? Entonces, clic. ¿Y usted cuál? Pues clic, y clic, y clic, y clic. Y todos van poniendo la respuesta correcta. Y lo interesante del caso es que se proyecta la estadística de las respuestas ahí, de manera tal que le indican inmediatamente al profesor cuál es la reacción que los estudiantes están teniendo frente al tema, ¿verdad? Y los mismos estudiantes se dan cuenta, vos no era así, que en fin, las discusiones. Es una buena cuestión hacer ejercicios orales y lo pueden hacer. Les repito, como les expliqué al principio, mi intención era usar la pizarra. Quiero quitarle a la gente de la mente, de manera intencional, que la tecnología no lo es todo. Que es genial usarla si tengo la plataforma y las bases apropiadas para. Pero después, creer que porque no tienen tablet, que porque no tienen un computador donde está Google o lo que quieran, o porque esto, por eso es que no aprenden, eso es un completo error. No es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hacemos esto, pero están esos ejercicios orales. Los libros estos los tienen, no estoy seguro si Zukovsky los tiene, pero de todas maneras tenemos textos en los que podemos ver y yo les puedo dar muchas copias de este tipo para ejercicios en donde ustedes tengan ejercicios orales. En donde aparezca neciamente cuánto es 4 elevado a la 0. Muy bien. Cualquier cosa elevado a la 0, ¿cuánto es? Siempre. Excepción que sea base 0. No se le va a olvidar, compadre. Ahí va a ver. No se le va a olvidar. Y la próxima vez que nos volvamos a ver, aunque sea en una cantina, yo le voy a decir, mire, cualquier cosa le va a la 0, ¿qué onda? ¿Verdad? Entonces, ¿usted qué me va a decir? Lo que me acaba de decir, 1. Excepto,
Ah, bueno, eso merece que nos echemos uno, pues, los dos, ¿ah? Sí. ¿Ah? Bueno, estamos claros con eso. Bueno, luego aparecen todos los ejercicios, pues. Miren, ahí hay un montón de ejercicios. Regularmente nosotros los profesores decimos o los pares o los impares, pero ahí todos los números chiquitos que están al lado derecho de la, ¿cómo se llama? Del tema son las respuestas correctas. Oye, todos los números chiquitos, ¿sí? Son respuestas correctas. Por ejemplo, evaluar cada expresión, 9 a la 3 medios es igual a 27. Ese es el número chiquito que están ahí. Entonces los invito a que se diviertan los siguientes 10 minutos. Y por favor hagan, ¿cuáles hacemos? Hagan por lo menos 3 de cada sección. 3, 6, 9, 12, 15, sí, unos 17 ejercicios. Y tomen en cuenta, otra cosa importantísima, colegas, bonito aquí, en estas cuestiones, muy claramente establecido. Ustedes van a ver ejercicios ABC. Los ejercicios tipo A, la expectativa es que todos, o la gran mayoría de estudiantes, lo resuelvan bien. Esa es la expectativa. Los ejercicios tipo B ya empiezan a hacer una discriminación entre quienes tienen habilidades de otra índole. Y los ejercicios tipo C, con suerte, los logran resolver por lo menos el 15% de la clase. ¿Y cuál es la intención de eso? 2 razones. Una, para que ustedes mismos se den cuenta del nivel de aprendizaje que sus estudiantes están teniendo, y la otra, para percatarse dónde están la gente hábil. ¿Estamos? Bueno, entonces empiecen pues por favor y yo les diré en qué momento está el café. Otra cosa que creo yo que es muy positiva. Pongan a los estudiantes a que decidan ellos si quieren trabajar solos o trabajar en equipo. Si trabajan solos, que los hagan y después discuten la solución con sus compañeros, ¿sí? Ahora, yo aquí les puse las soluciones de una vez, están las soluciones ya puestas. Regularmente con los estudiantes no pongan las soluciones sino hasta después, ¿de acuerdo? Hasta después les dan. Otro punto importante y los dejo ya tranquilos. Regularmente estas son tareas. Hay instituciones en donde les piden a los maestros que no dejen tareas, porque pobrecitos los muchachos, tienen mucho que hacer. Bueno, y que me queda pues, no les dejen tareas. Entonces, en el aula deben hacer las cosas. Pero ¿cómo friegan? Ahí se acuerdan que ¿cómo friegan? 2 cositas. La primera, ustedes tienen que asegurarse que están trabajando en el aula. Y la segunda, que les entreguen el trabajo. Pero no lo corrijan, no lo corrijan. Solo chequeen que lo hicieron. Aunque lo hayan copiado, solo chequeen que lo hicieron. A los 2 días o al día siguiente, examen corto sobre el contenido del ejercicio. Sobre el contenido del ejercicio. Entonces ellos van a empezar a percatarse de la importancia que tiene hacer el ejercicio. Los exámenes cortos sirven para determinar el nivel de aprendizaje que los estudiantes están teniendo. Y les repito, acabamos de trabajar en prácticamente 1 hora lo que en el aula, y dependiendo del grado, les va a llevar de 5 a 6 periodos. ¿De acuerdo? Bueno, antes del cafecito empiecen a hacer, pues, si quieren los hacen todos, si no, no, pero usemos siquiera 15 minutos para hacer los ejercicios antes de entrar a la definición crucial del logaritmo. Ahora, antes de terminar, yo quisiera que platicáramos un momento de cómo vieron el estilo de trabajo. Es decir, quisiera que sopesáramos el valor de la pizarra, el valor del planteamiento y el valor que tienen los ejercicios. ¿Y qué aspectos consideran ustedes que hacen falta? Eso es lo que quisiera que discutiéramos un rato antes de irnos. ¿Cómo lo ven, profesor? Tal vez, bueno, no sé, pero la mayoría de estudiantes, después de todo esto, o antes de, dicen, ¿cómo lo aplico? ¿O para qué me va a servir? Ese sería un punto. Y el otro punto sería que después de desarrollar todas estas
Va. Para la segunda parte de su planteamiento, es decir, que ellos sean capaces de crear sus propios ejercicios y sus propias dudas, obviamente se requiere un pensamiento mucho más elevado, mucho más alto, que requiere obviamente que todos los pensamientos anteriores estén bien fortalecidos, para que sean capaces de crear. Sí. Y obviamente una cosa que no hay que olvidar, por favor, es que llegar ahí no es producto nada más de la imaginación de los estudiantes, sino son las prácticas que el profesor hace con ellos en el aula las que les van a permitir empezar a generar este tipo de actividad y de actitud. Entonces, posiblemente las preguntas que se van a generar dentro de todo lo que usted va trabajando van a ser preguntas o deben ser preguntas que hagan que ellos cuestionen cosas para ver de qué manera podrían resolver algunos de los aspectos que ven. Esa es una de las cosas. Ahora, de la primera parte de su pregunta, es decir, ¿para qué les va a servir? En el estricto sentido de la vida, puede que no les sirva para nada. Entonces, cualquier cosa que yo les diga para qué les va a servir en el sentido de la aplicación instrumental, yo no tengo ninguna garantía que ellos vayan a usarlo alguna vez en su vida. Es decir, ¿cuántas veces usaron ustedes el teorema de Pitágoras? ¿O cuántas veces usaron el teorema de, ¿cómo se llama? Líneas paralelas cortadas por una secante, ¿verdad? ¿Por qué ángulos alternos internos? Es decir, ¿cuándo usaron eso? Solo lo usan en lo particular gente como nosotros porque somos profesores de matemática. Y quizá ingenieros que en determinado momento tengan que hacer cálculos. Pero entonces buscar la promesa de la aplicación es complicado, de tratar de decirles para qué les va a servir. Yo creo que los estudiantes podrían no llegar a ese cuestionamiento si ven que la ejercitación les es útil en términos de pensamiento. Es decir, en términos de esa estructura de pensamiento, la capacidad de hacer la lógica, ¿verdad? Que equivale a preguntarle a una persona, mire, ¿qué cree usted que va a pasar, por ejemplo, si dentro de 5 años las cuencas de agua se terminaron? ¿Qué cree usted que va a pasar? Entonces, si la persona no tiene mayor capacidad imaginativa o mayor capacidad de proyección, porque su mente nunca ha sido entrenada para eso, no le va a ser fácil predecir, ni mucho menos creer. Hay un gran número de ciudadanos guatemaltecos. Yo me atrevería a pensar que por lo menos el 75 al 80% de ciudadanos guatemaltecos no entendemos lo que es el tema de la contaminación de las cuencas de agua y el impacto que esto tiene. Porque por eso es que la cosa no para. Y eso, el tema es, ¿y en dónde cómo logro entrenar una mente para que tenga esa capacidad de... Pues una de las formas, no la única, sino una de las formas, es la clase de matemática. ¿Y por qué? Porque la clase de matemática provee de argumentaciones y de construcciones y estructuraciones en las cuales la persona puede ir y venir, ir y venir, ir y venir, independientemente completamente de cualquier condición ideológica, política, religiosa, étnica, o lo que sea. Y por eso es que nos preocupamos mucho del tema de la matemática, porque es básicamente un mecanismo de entrenamiento mental. Pero entonces un niño podría decir, entonces déjeme hacer sudokus. Pues hacer sudoku, pues vamos a ver hasta dónde llega la capacidad del desarrollo de la mente a través de sudokus. O armar rompecabezas, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y hacer ciertas cosas son arte. Y entonces yo sí creo que vale la pena discutir con los estudiantes al respecto de eso, al respecto de entender que lo que estamos haciendo por encima de muchas cosas es entrenar la mente para ser capaz de proyectar, para ser capaz de inferir, para ser capaz de deducir y posiblemente para ser capaz de crear y de generar en el momento en que así lo necesita. Pero decirle a los patojos,
Pues te va a servir para resolver el problema. No, la verdad es que no. El único problema que van a resolver, tal vez, si de eso se tratara, es impuestos, porcentajes, entender información estadística, tal vez. Pero en mi opinión no hay que preocuparse mucho de tratar de convencerlos de la importancia que tiene el estudio. Cuando el estudio por per se va a propiciar satisfacción, el problema es cómo se los muestro. Ese es el problema. El problema es cómo propiciar oportunidades de aprendizaje para que la gente se sienta satisfecha, ¿verdad? Ese es verdaderamente el truco de la cuestión. Y entonces yo diría que podríamos pensar en toda clase de ejercicios que obligue a la persona a estar como pensando y pensando en cómo funcionan las estructuras. Entonces, por eso es que es tan importante el tipo de ejercicio que se pone. Si usted ve los ejercicios tipo A versus los del tipo C, la cosa es bien diferente. Entonces, esas son pues, lo que yo podría decirle al respecto. Pero hay problemas con los cuales los ciudadanos se van a enfrentar y que no sé cómo los vamos a resolver. No podemos resolver el problema del agua, no podemos resolver el problema del tránsito. Eso es terrible. El tránsito, fíjense ustedes que el tránsito, por ejemplo, se puede analizar desde el punto de vista de un fluido, como el agua en la manguera o como la sangre en las venas, etc. Entonces, es un fluido. Y entonces todas las aplicaciones, algunas, no todas, perdón, aplicaciones de las leyes de la física van a tratar de explicar lo que significa este tipo de cosas para poderlo resolver. Pero si uno no entiende el tema. Sí. Pero uno no puede antecederse a la problemática que los muchachos van a tener, porque uno no los conoce. Uno no conoce esos problemas. Los problemas con los que mi generación se enfrentó y se ha enfrentado y sigue enfrentando no fueron problemas que tuvieron mis papás. Y de esa misma manera mis hijos tampoco. Ellos se enfrentan con problemas que yo no tuve cuando ellos están a la edad que tienen. Y así sucesivamente. La problemática va siendo cada vez más complicada. Y entonces el tema es cómo entrenamos las mentes para resolver el problema. Pues de la misma manera como hicieron nuestros abuelos y nuestros papás. Fíjense que no. Porque nuestros abuelos y nuestros papás, y posiblemente nosotros, mi generación, tuvimos tiempo para resolver el problema. Bastante tiempo. En cambio, ahorita no. Ahorita la problemática es ya. Es decir, se enfrentan a una serie de cosas en donde tienen que reaccionar prontamente. Y entonces nos enfrentamos con el Zika y la chikungunya. Y entonces nos enfrentamos con la desnutrición. Y entonces nos enfrentamos con toda esa problemática. Producción de energía. ¿Cómo producimos energía? ¿Cómo vamos a arreglar el problema? Y entonces hay toda una problemática social. Las hidroeléctricas versus los intereses sociales. ¿Quién tiene razón? Cuando lo único que es real es que necesitamos la energía. Y hay que producirla. Ese es lo fregado. Entonces, ¿cómo entender el problema social cuando en la producción de un elemento que es muy importante para toda la sociedad van a haber sacrificados? Y ese es el problema. Y ese es precisamente el problema. Entonces, todo el tema de la mente, una mente operando, claro que no es de matemática, pues. Desde luego que no. Ahora, después de todo eso, esa es la ventaja del Zukovsky. Después de toda la instrumentalización, entonces vienen las aplicaciones. ¿Verdad? Y entonces empiezan a entender aún mejor el porqué de ciertas cosas. ¿Verdad? ¿Cuándo se aplica un logaritmo y para qué va a servir? ¿O cuándo van a aparecer matrices? ¿Para qué la teoría de matrices? ¿Para qué sirve la inducción matemática? En fin, todo es un montón de cosas. Obviamente, el ingeniero construyendo un puente,
tiene un problema distinto al que tiene un abogado que, ¿cómo se llama?, que tiene que defender a los dueños del terreno donde se quiere construir el puente. Y el problema, los dos lo ven de diferente manera. Me siguen pues en el razonamiento. Si hay algo en el razonamiento que no está muy claro, sí es muy importante que lo planteemos y lo discutamos. Muy, muy importante. Porque hay que ver el tema. La problemática social del país es muy fregada, muy fregada. Y lo fregado es que la gente no entiende el problema que tienen los demás porque no tienen una mente lo suficientemente creadora y lo suficientemente proyectiva para anteponerse a los problemas. Miren los problemas que está pasando en el país. De veras. Cuando uno mira la muerte de las 41 niñas y hace un análisis retrospectivo, dice uno, pero, chica, hombre. ¿Y por qué? Porque la gente que está frente al problema, como no tiene la capacidad, es pura incapacidad de proyectarse y pura incapacidad de tomar decisiones. Hasta que suceden tragedias, pues, tremendas tragedias. Estamos, es decir, la problemática es complicada. ¿Y cómo la matemática puede resolver el tema? Yo lo único que creo es que genera mentes que se entrenan en el pensamiento, en mejorar, en modificar su pensamiento. Estamos. Los espero el 27, pues, de 8. Oye, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, pues, hoy.